llamado que traspasa fronteras. Los seres humanos somos por naturaleza, en gran porcentaje de la población, muy emprendedores, esforzados, anhelamos avanzar, pero nos limitamos mucho también porque aunque venimos con estas cualidades, también somos muy vagos. Y es que nuestro cerebro se anida a sentimientos de comodidad, donde edificamos fronteras imaginarias al estancarnos y creer que no tenemos la capacidad de continuar creciendo o alcanzando a otras posiciones dentro del ambiente social, cultural, laboral, intelectual, amoroso y religioso. Es de interés de parte de Dios que entendamos que el estacionarse y estancarse y no seguir limita en ocasiones nuestro potencial al cual somos llamados a existir y a coexistir en el propósito divino. Crecimos con limitantes académicas y creemos que por eso no podemos seguir estudiando. Crecimos sin recursos y por eso creemos que debemos acostumbrarnos a la pobreza. Crecimos y experimentamos fracasos con parejas en el amor y creemos que por eso nunca podré encontrar a alguien a quien amar y que me ame. Andamos brincando de aquí para allá, de trabajos en trabajos, y creemos que nunca encontraremos una buena oportunidad laboral para quedarnos fijos en un lugar. Saltamos de iglesia en iglesia y nunca nos comprometemos con ninguna porque no creemos que nos van a aceptar tal y como somos. Dios siempre ha estado dispuesto a modificar y extender tu ministerio y no tenemos la fe para decirle adiós a ciertas personas por no asumir el nuevo reto y sacrificio en seguir la voz de Dios y extender nuestras fronteras más allá de lo lógico y de la humanamente racional. Somos muy emprendedores, pero también somos muy vagos. Pastor, ¿por qué me siento al menos todo el tiempo? ¿Por qué me puede estar pasando que no siento deseo ni ganas de continuar? Pastor, ¿cree usted que yo soy una haragán o un vago? Pastor, ¿por qué me gusta lo fácil y no coger lucha para nada? ¿Debo asumir, pastor, de parte de Dios todos los retos dentro de mi llamado personal? ¿Por qué cambio a Dios tan fácil por mis intereses personales? ¿Por qué prefiero descansar o activarme en cualquier cosa de mi hogar o familia y dejo a Dios en un segundo o en un tercer plano en mi vida? Pastor, ¿qué pasaría si Dios decide postrarme en cama para que descanse entonces un tiempo forzado y obligado? ¿Quién me paga mis compromisos y quién me dará de comer? Vamos a orar. Padre, una vez más, te damos gracias, mi Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte. Y gracias porque entendemos, mi Señor, que el trabajo del reino tuyo, las fronteras que existen son puestas por nosotros mismos. A veces nos sentimos, al menos por nuestra preparación, mi Dios, o a veces por nuestros recursos, creemos que no podremos lograr aquellas encomiendas que tú, mi Señor, nos das todos los días para que luchemos junto contigo en este día a día andar. Yo te pido, mi Dios, que a través de este mensaje podamos ver en ejemplos de hombres y mujeres tuyos en tu palabra que hicieron lo inimaginable simplemente por obedecerte, que hicieron, mi Señor, y lucharon contra todos simplemente por querer alcanzar que el sueño tuyo se haga realidad en nuestras vidas humanas. Bendice la iglesia, mi Señor, bendice a cada familia aquí representada. Y yo pido, mi Dios, como pastor, que la gracia tuya nos acompañe hoy, mañana y siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Un llamado que traspasa
fronteras. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y estaremos desarrollando este tema en particular en este capítulo. Génesis, capítulo 12, 1 en adelante. Hay algunos puntos importantes que en la tarde de hoy yo quiero, junto con la palabra de Dios, resaltar de cómo nosotros pudiéramos ampliar o determinar, transportar el ministerio o el llamado personal de cada uno hacia otros niveles o hacia otras fronteras. A veces cuando hablamos de llamado, cuando decimos llamado, a veces sentimos como que el único que tiene llamado dentro de una iglesia es el pastor. Y eso es un grave error, porque el pastorado es un llamado. Sin embargo, alrededor del reino de Dios y en diferentes niveles, tanto de autoridad como de ejecución de actividades, Dios está llamando a todos sus hijos a trabajar en la obra. Hay un llamado especial que tiene su nombre. Hace unos meses atrás yo prediqué, y está en nuestra página de YouTube, una predicación que se llama Llamados Renovables. Y es que a través de la vida del ser humano, Dios va renovando el llamado que Él tiene en el presente condicional e incondicional que Él nos da a todos nosotros. En el día de hoy, a través de la vida de Abraham, vamos a ir conociendo cómo Dios, de una persona común y corriente, una persona quizás no estudiada, una persona quizás con recursos limitados, una persona quizás con sueños en su corazón, humanamente hablando, todo eso Dios lo transformó en un viaje sin frontera al cual Él no sabía dónde iba a ir. Para yo poder explicar esto, tengo que trabajar en este día con 4 puntos importantes que se van a conjugar a 4 puntos de la vida de ustedes en lo personal. Lo primero es posible que Dios tenga que sacarte de tu comodidad y entorno familiar para poderte usar en un llamado más amplio y conforme al presente de su voluntad. Y debo de explicar lo que significa el presente de la voluntad de Dios. En el libro de Santiago dice la Biblia que Dios no tiene sombra de mudanza. Es decir, Dios, entendemos que es el mismo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Hay pasajes vastos en la Biblia que nos pueden explicar a nosotros cómo entender de que Dios, que es el mismo ayer en la eternidad pasada, el presente de nuestras vidas como iglesia y la eternidad futura, que Él no cambia. Pero pastor, entonces, ¿cómo es que Él nos puede cambiar a nosotros nuestro llamado? ¿Cómo funciona lo que usted acaba de explicar como lo que es el presente de la voluntad de Dios? Y esta fue la forma que yo tuve que entender esta parte. La batalla espiritual que comenzó en el Edén con el ser humano, Satanás, que representa la parte mala, negativa, impura, y Dios, que representa la creación y la santidad, que comienza en el ser humano una guerra espiritual. Esta guerra espiritual se ha ido desarrollando desde el principio del Edén hasta el día de hoy, y se seguirá desarrollando hasta que Cristo venga. Hasta que estemos en el cielo o hasta que usted se muera, usted va a tener una guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra, tenemos que entender entonces que debe de haber, si hay una guerra, debe haber un campo espiritual donde se mueven las partes que tienen que ver con la divinidad de Dios, y se mueve también la parte inanimada de lo que tiene que ver con la espiritualidad de la maldad, representada con el reino negro de Satanás y los demonios. ¿Qué pasa con este aspecto? Que todos los días usted, viviendo aquí en la tierra, trabajando con su familia, con sus hijos, en el trabajo, comprando, en el día a día, es posible que usted vaya topándose con personas todos los días y topándose con situaciones que lo forcen a usted a inclinar su voluntad para hacer algo que se llama no la voluntad de Dios. Pero usted tiene un llamado de parte de Dios.
Hay un llamado que hay que seguirlo. Hay un llamado que usted está pendiente a la voz de Dios a través de su palabra y a través de lo que el Espíritu Santo lo está usted guiando dentro de una iglesia local o simplemente dentro de la iglesia universal. Pero Dios tiene la potestad que aunque Él tiene en usted y Él no cambia, dice la Biblia, aunque Él es un Dios que es permanentemente correcto, pero Él tiene en su poder la autoridad de poder decirle a usted, mira, hace una semana, hace 2 meses, hace un año, yo te mandé un mensaje a través del Espíritu Santo, o te mandé un mensaje a través de mi palabra, o tú entendiste que mi llamado era que fueras a tal lugar. Bueno, 365 días después, yo como Dios quiero modificar ese llamado tuyo y te estoy enviando a otro lugar. Recuérdense que en esta guerra espiritual, usted y yo somos soldados. Pero el único que es el general que manda, el dueño de la guerra, es Dios. Y Dios es como jefe y dueño de todo lo que está pasando, y dueño de su vida inclusive. Él tiene la autoridad de que si usted no está funcionando bien en el llamado que Él le ha dado a usted, en tal lugar, en tal terreno, en tal posición y hasta en tal iglesia, Él tiene la voluntad de poner en su corazón, moverlo a usted de ahí. Porque Él quiere que el llamado suyo esté plenamente reforzado por la voluntad del presente de Dios en su vida. Si nosotros como hijos de Dios y como cristianos no estamos entendiendo que la voluntad de Dios está en el absoluto control de Él para Él mover a usted su ministerio o hasta moverlo a usted de lo que usted siente que pudiera estar expandiendo el reino de Dios, Dios a usted lo va a usar al máximo. En la guerra regular, donde hay tenientes, coroneles, donde hay sargentos, donde hay cabos, rasos, donde hay generales, donde hay este esquema de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de cada país, usted se dará cuenta que es posible que usted como soldado, los que tienen aquí hay varios hermanos que tienen hijos en el Army, y ustedes saben que en este año están en Norcorea y mañana le llega una carta que ya lo transfirieron ¿para dónde? Para Hawái. Y de Hawái lo mandaron para otro lugar. Y así tienen a estos muchachos andando el mundo entero. ¿Está cambiando la autoridad del presidente del país? ¿Está cambiando la autoridad del general? No, tienen la misma autoridad. Lo que pasa es que el presente de la vida de los Estados Unidos y los tratados internacionales están moviendo a los jefes a mover en posiciones estratégicas a los soldados para que peleen mejor o para que se entrenen mejor. Entonces la vida del cristiano no puede estancarse. Yo decía mientras leía en principio que nosotros los seres humanos tenemos un grave problema, y es que nosotros creemos que por nuestras experiencias o por nuestra capacidad no tenemos la ventaja de poder seguir al siguiente nivel. Y usted viene a este país como inmigrante y usted lastimosamente viene con una preparación académica de su país, como muchos tenemos acá, viene quizá con un título de su país, como muchos tenemos acá, y llegamos a este país y nos damos cuenta que lo que aprendimos a hacer en el país nuestro aquí no nos sirve, por muchísimas razones. La primera muchas veces es porque el idioma nos traiciona, porque no sabemos el idioma cuando llegamos. Y lo más difícil de esto es, ni lo sabemos ni queremos invertir para aprenderlo. Nos queremos quedar sin el idioma 20 años. Y otros que llegaron último que nosotros, se fueron a una escuela, dejaron de ver televisión y de estar en Netflix, y se fueron a una escuela a estudiar y aprendieron el inglés en 2 años. Y en 2 años usted lo ve que ya son jefe de uno en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya el dueño de la compañía lo entiende mejor en inglés que a ti. Porque tú te has encargado de ¿qué? De hacer lo que sea menos estudiar. Ese es un solo ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Muchas personas se creen que por el título que tienen del país, ya aquí van a llegar a hacer lo mismo, y nos vemos con la grave realidad de que se nos cierran las puertas en este país, porque lo que yo estudié y aprendí en mi país no me funciona para nada. ¿Hacia dónde yo como cristiano tengo que empezar a pensar? ¿Cómo yo me convierto en un cristiano con un llamado sin fronteras? Lo que yo estoy haciendo aquí en la iglesia, que lo traje del país mío porque yo era cristiano en mi país, ¿será que eso que yo hacía en mi país funciona en la ciudad de Hightstown, en el estado de New Jersey, que es la iglesia local? ¿O yo tengo que comenzar a aprender otro tipo de funcionamiento dentro de la iglesia
para que yo siga siendo útil dentro del llamado en la guerra espiritual con Dios. Porque es posible que si usted no se va a un warehouse a aprender, como aprendió el pastor una vez, a montarse en un montacarga, en un forklift, si uno no se aprende y rompe cajas y rompe palos y casi uno mata gente, si uno no se aprende y se pone en eso, nunca va a aprender. Aquí en la iglesia, ¿quiénes montaban forklift en su país? Ninguno. Pero, ¿y quiénes saben montar forklift ahora? ¿Quiénes saben? ¿Usted aprendió eso en la universidad en su país? No, tuvo que aprenderlo aquí en Warehouse. Alguien le dio la oportunidad y usted se montó y no sabía cómo manejar la palanca y qué subía y qué no bajaba. Y poco a poco el cuerpo de usted y su cerebro se hizo uno con la máquina. Al punto tal de que en principio usted pensaba, esto es para acá. Pero ya llega un momento en que tanto lo hace 8 horas diarias que automáticamente ya usted funciona, como si la máquina de usted fuera un solo cuerpo. Lo que usted hacía en su país, aquí no está funcionando. Lo que le está dando comida aquí es lo que usted aprendió. Así mismo es en la iglesia. En la iglesia usted no llegó aquí a este país y detuvo su llamado con Dios. No, usted se mudó de país, pero Dios continúa con un llamado en su corazón pendiente. Usted está dirigido y llamado a servir a Dios donde quiera que usted llegue, aquí o en China. Ahora, cuando yo llegue a China sin el idioma, cuando yo llegue a Ecuador, si el Señor me manda para Ecuador a mí como misionero, y yo lo que he aprendido en este país y lo que traje de República Dominicana no me sirve en Ecuador, ¿significa que yo voy a inactivarme como cristiano? ¿Que yo voy a agarrar mi llamado y lo voy a engavetar? No, al contrario, yo voy a reunirme con el pastor local de la iglesia donde yo llego y yo le digo, pastor, mire, de donde yo vengo, yo hacía esto y esto y esto y esto. Yo conozco estos dones que el Señor lo ha usado en mi vida para yo servirle a Él en una iglesia local. Yo he hecho esto y esto y esto. ¿Cómo funciona la cosa en esta iglesia? Porque yo quiero empezar a asistir a una iglesia local, porque esta es la que me queda más cerca y esta es la que yo veo que es más fiel a su palabra. Esta es la que está más cerca a lo que entendemos que debemos ser respetuosos, la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Y me siento bien aquí en esta iglesia, pastor, pero yo quiero ver si lo que yo traigo de mi iglesia funciona aquí en el estado de New Jersey y no viola una ley federal o estatal, o no viola una forma diferente de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezamos aquí a evangelizar en el 2016 en las calles, había un hermano que ya no está entre nosotros. Él tuvo que moverse por trabajo para otro estado, que él agarró un grupo de tratados y agarró por una calle y le puso a cada buzón de cada casa un tratado adentro. Porque en los países de nosotros, usted agarra un tratado y lo pone en un buzón de una gente y no hay problema. Aquí son $500 de multa. Es una violación de buzones. Y cuando yo me enteré de eso, mientras él iba poniendo, iba yo quitando atrás de él. Y ese día se perdió entre poner y quitar el tratado, porque no conoce las leyes locales de cómo funciona el país. Pero cuando usted viene de otro lugar y usted llega a una iglesia local con el sentimiento de que, Señor, yo mi llamado no lo voy a engavetar, yo quiero que tú ahora crucé una frontera, traspasé una frontera espiritual o una frontera de iglesia o una frontera física de un país y llego a otro país, y dentro de este campo nuevo, Señor, yo quiero que mi llamado siga traspasando fronteras. No importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a transformar mi llamado hacia donde tú, que no cambias, mi Señor, pero que el presente de tu voluntad aquí es que yo voy a tener que modificar un poco lo que yo hacía en el otro país, porque en este país se hacen las cosas diferentes. Pero, Señor, yo te quiero seguir sirviendo dentro de la voluntad y el llamado del presente de mi vida. Yo no me quiero estancar, porque el cristiano no tira la toalla. Nosotros los cristianos no bajamos el fusible, no podemos hacerlo. El cristiano tiene que mantenerse firme todo el tiempo. Un cristiano tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba y Cristo está a la vuelta de la esquina. Cuando uno empieza a entender el propósito del llamado de uno, entonces convertiremos un llamado que va a seguir traspasando fronteras. Ahora, aquí hay 4 situaciones que se le pueden presentar a cualquiera de nosotros, que se le presentó a Abraham
y que el Señor ha puesto en la mesa en el día de hoy, para que ustedes entiendan que es posible que ustedes estén envueltos en una de estas cuatro, o en la mayoría de las cuatro, o en las cuatro, porque yo me tuve que envolver en las cuatro. La primera dice: es posible que Dios tenga que sacarte de tu comodidad y el entorno familiar para poder usar en un llamado más amplio y conforme al presente de su voluntad. Génesis capítulo 12 versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Para yo poder ver la Biblia a colores, tengo que imaginarme algunas cosas que no están en el texto, y yo le voy a hacer pregunta al texto ahora mismo. La Biblia no me narra exactamente qué tan cómodo vivía Abraham, o qué económicamente, cuál es la posición social de Abraham. Simplemente me dice que Dios eligió a Abraham, que era un descendiente de Taré, y dentro de el corazón que Dios vio en Abraham, Dios dice: Abraham es el hombre que yo necesito para yo levantar un pueblo en el futuro. Y él agarra a Abraham y le dice: Abraham, salte de tu comodidad, sal de la choza que tu papá te construyó en el lugar donde ustedes vivían. Quizás había una choza, no sé, una casa bonita o al estilo de ese tiempo. Salte de tu ir atrás y coger un carnero o coger un chivo o coger una oveja y matarla, porque tu papá tiene muchos carneros y muchos chivos, muchas ovejas, no sabemos. Pero de esa comodidad de que habían sirvientes quizás en la casa de tu papá, y tú como hijo en la casa era también otro que mandaba, de esa comodidad, y vete a caminar a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera, oigan esto, ni siquiera la primera orden de Abraham fue: vete a tal lugar. No, vete a caminar y yo te voy a decir dónde te vas a parar. Y donde yo te pare te voy a mostrar un territorio que yo se lo voy a dar a tu descendencia. Abraham arrancó con la mujer de él, con Sara, y agarró, dice la Biblia, más en otro pasaje, agarró a su primo y agarró quizás a 2 o 3 personas más y se fue a caminar. Ni siquiera le dijo: móntate un camello, móntate, no, a caminar se fueron. ¿Qué tan cómodo estuvo usted en su país, o qué tan cómodo está usted ahora, que el llamado de Dios le está quedando muy grande? ¿Hacia dónde yo puedo empezar a entender que si yo estoy aquí? A veces hay una gran confusión dentro de las iglesias, que creemos que el único que está preparado para recibir su llamado es el pastor, porque estudió, sí estudió. Pero cada uno de ustedes y cada uno de los hijos de Dios, en el primer momento que aceptan a Cristo como su Salvador, ya el llamado de Dios empieza a correr. Él le da al botón y empieza el reloj. Ya su llamado comenzó. Ahora, Dios no le va a exigir a usted como nuevo creyente lo mismo que le exige a un hijo de él que ya tiene experiencia de fe con Cristo. Pero desde pequeño hasta la adultez espiritual, usted va adquiriendo poco a poco sabiduría de parte de Dios, porque Dios se la va a dar. Pero en ese caminar, Dios va aumentándole el llamado. Dice la Biblia: a quien más se le dio, más se le demandará. Y cuando yo digo al que más se le dio, más se le demandará, significa que Dios entonces está continuamente dándome. En el caminar con Cristo hay una continuidad de que Dios está Él mismo, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, dándome y sumándole a mi vida espiritual todos los días un poco más, porque grande quizás es el llamado que Él tiene para nosotros. Y acuérdense de que el llamado de Dios no se suscribe a un tiempo específico. Es posible que Dios tenga para usted en la mente de Dios, y como Dios que ve el futuro, Él sabe hacia dónde lo está encaminando usted espiritualmente, a un llamado que Dios conoce. Sin embargo, Él sabe que para que usted llegue hasta allá hay un proceso, a veces hasta de mucho dolor,
para que usted vaya creciendo poco a poco. Si yo quiero llevar mis músculos que están ahora mismo en 16 pulgadas, si yo lo quiero llevar mi brazo a 19 para alcanzar a mi hijo, a Kendry, o a 20, yo tengo que ir para el gimnasio y romper el músculo con las pesas, muchos meses, para que ese músculo empiece a crecer. Y yo poco a poco me voy midiendo, y foto y espejo, y cada vez que veo un espejo levanto el pecho. Es decir, voy buscando la manera de hasta forzar y sumo la barriga, porque quiero llegar a mi meta. Así mismo es Dios con usted. Dios tiene el mismo plan. Dios va a comenzar a procesarlo día a día con palabras de estímulo y de amor, pero también dentro del fuego. Porque para que usted pueda crecer, van a ver y van a llegar siempre, se lo aseguro. Pero Dios es un Dios de amor, sí, pero el fuego va a llegar. Porque a través del fuego Él va a ir quemando de su vida lo que usted necesita, ni Dios tampoco, para que su llamado se dé. El llamado va a seguir continuando poco a poco, pero cada uno nosotros tenemos un llamado. A veces pensamos, no, llamado, y pensamos que nada más son los pastores o los hermanos que saben de Biblia. No. Todos tenemos un llamado que empieza el reloj a funcionar del primer momento que usted se convierte a Cristo y que acepta a Cristo como Salvador. ¿Cuál es su llamado? Quizás yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si usted no lo sabe todavía o no lo ha entendido panorámicamente su llamado cuál es, entonces yo le pido que usted en su intimidad con Dios se arrodille y diga: Señor, aclárame mi llamado, porque yo no quiero sentirme en la iglesia sin hacer nada. Usted, para traer comida a su casa, tuvo que aprender a manejar forklift, y quién sabe qué otras cosas más tiene que aprender en este país. Aquí hay gente, yo era uno, hermano. ¿Ustedes saben lo que es una mandarria? ¿Cómo le llaman ustedes a los martillos? Alfredo, tú que eres ingeniero aquí, ¿cómo le llaman a ustedes a los martillos estos grandes que usan para destruir, para demoler paredes? Un mazo. ¿Qué otro nombre tiene? Un combo. En mi país le llaman mandarria. Ese martillo gigante que pesa 25, 30, 40 libras, que usted le da una pared y la tumba fácil. Yo había visto esto, hermano, cuando yo estaba en mi país, en foto. ¿Sí? De que yo poner la mano a mandarria. Yo no estoy en esa categoría. No. Yo venía de estudiante de la universidad. Yo venía de trabajar en trabajo con corbata. Eso era un trabajo de haitianos. Porque en mi país, quienes trabajan en la construcción son los haitianos que inmigran para mi país, porque compartimos la misma isla. Es como usted. Yo a usted le aseguro que aquí hay blanquitos que nunca se han montado en un forklift. Y ya usted se monta, porque usted y yo somos inmigrantes. Tenemos que venir aquí a romper brazos, a montarnos y hacer lo que sea, a pintar casa y a hacer de todo. ¿Por qué? Porque somos los inmigrantes. En mi país, el que es inmigrante es el haitiano, que compartimos la misma isla, pero es un país pobre. Y ellos van al país mío, y el dominicano no sabe pegar un bloque ni construir. Lo que construyen en mi país son los haitianos. Pero yo llegué a este país y tuve que poner la mano en la mandarria. Y se me rompió la espalda, hice de todo. Como usted, que le ha puesto la mano a muchísimas cosas que nunca se imaginó que le iba a tocar poner la mano. Hermano, en las iglesias es lo mismo. Dios quiere que el hijo de Él esté preparado para que, si Dios le dice: mira, no, tienes que soltar el lapicero, porque con lo que yo necesito que tú trabajes para la obra en tu llamado es una mandarria ahora espiritual. Bueno, vamos entonces a ver cuál es la herramienta que Dios está poniendo en el presente mío. Llámese amor, llámese paciencia, llámese estudiar más, llámese tener más intimidad con Dios, arrodillándose todos los días. Herramientas que tenemos a la mano, que quizás en el país mío yo no lo usaba, pero aquí yo me estoy dando cuenta que en este país espiritualmente sí hay que usar muchas herramientas que yo las escuchaba en el país mío o en la iglesia de donde yo venía, pero que yo pensaba que nada más lo que oraban era el pastor y la esposa. No, para yo poder asumir mi llamado ahora, yo tengo que también usar esa herramienta que yo la veía usándola en otra gente, pero ahora yo tengo que usarla yo. Yo tengo que aprender a tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios me está madurando mi llamado y mi carácter a través de una paciencia, que yo dejé mi comodidad que tenía
de que yo era un calentador de banco y ahora el pastor que yo tengo me está exigiendo que salga para la calle a ayudar personas, que salga para la calle a evangelizar, que busque personas que tengan necesidad para ayudarlo, que busquen personas que estén bajo algún tipo de dolor para ayudarlo. Pero de la iglesia que yo venía nada más habían 3 que se encargaban de eso. No, pero aquí en esta iglesia, el que viene a esta iglesia tiene que encargarse de todo. Porque estamos en un llamado especial de servir a una comunidad que está sedienta de amor y que nadie se está dando. Y más cuando venimos de iglesias que me hablan más de dinero que otra cosa. Ahí se pone peor la cosa, porque lo que hacen es que están secuestrando los bolsillos de la gente y están robando públicamente de los púlpitos. Y ven Impacta haciendo cosas que yo sé que Dios está ahí arriba llorando por esto. Hermano, ¿hacia dónde mi comodidad? Hacia donde la comodidad que tenía Abraham en su casa, Dios le dijo: no, empaca tus maletas, coge una chiva, coge un burro, coge a Sara, coge a fulano, llévate a fulano y vete a caminar, porque yo tengo un llamado tuyo especial, y es que a través de ti yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Señor, pero yo no sé hacer nada. Empieza a caminar simplemente por fe, porque yo quiero que tú seas el que comience esta gran visión que yo tengo como Dios en esta guerra espiritual que va a durar hasta que Cristo muera, resucite y que empiece la iglesia. Tenemos que entender que es posible que estemos muy cómodos como cristianos. Tenemos que empezar a pedir al Señor: Señor, incomoda mi comodidad y yo quiero empezar a servirte, no importa lo que yo tenga que hacer en mi llamado. Número 2, es posible que Dios te envíe y cambie tu ministerio a lugares desconocidos y nunca experimentados, y con fuerzas y recursos humanos y de salud limitados. Es posible, hermanos, miren, Abraham, Génesis capítulo 12:7 dice, miren, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En el momento que yo empiezo, hermanos, a descubrir que Dios está cambiándome mi llamado, como se lo cambió a Abraham, es posible que yo vaya a ese llamado o a esa nueva experiencia dentro de mi llamado sin ningún tipo de experiencia. Usted sabe que aquí hay gente que han llegado que me dicen: pastor, yo lo único que hago es cantar, no me ponga a hacer más nada porque yo lo que hago es que canto. No me pregunte a mí eso como pastor. Pregúntele a Dios si Dios quiere que usted siga cantando en esta iglesia. Acérquese a Dios y dígale a Dios si lo que usted solamente quiere es predicar del púlpito, porque usted era un predicador donde usted estaba. Sí, pero quien tiene que confirmar su llamado en esta iglesia local es Dios, no el pastor. Usted dígale a Dios: Señor, yo predicaba tu palabra fielmente y yo me dejaba guiar de tu palabra y del Santo Espíritu. ¿Tú crees que tú me puedas reconfirmar mi llamado en esta iglesia nueva? Y el Señor solo le va a usted a decir si usted va a ser el siguiente predicador en esta iglesia. Señor, pero mi ministerio en la otra iglesia, yo nomás tengo experiencia con niños. Yo era maestra o maestro de niños y yo no sé bregar con adultos. Sí, pregúntele a Dios si en este cambio de iglesia o en esta nueva etapa de su vida, su llamado de magisterio, de profesor o de maestro, Él lo va a seguir renovando en el lugar. Porque el dueño, desde el principio hemos dicho, de su llamado no es el pastor local, es Dios. Dios es el que tiene que confirmarlo. Ahora, cuando Dios se lo confirme a usted, yo estoy seguro que Él se lo va a confirmar también al pastor. Y se lo va a confirmar a la iglesia. Y poco a poco, sin forzar. ¿Saben lo que es el mingo? ¿Quién sabe jugar billar aquí? Los que juegan billar saben que la bola blanca se llama mingo. Y hay una frase, la bola blanca con la que uno le da a las otras, esa bola se llama mingo. Esa bola, hay tiros que es imposible que usted lo haga. Porque si usted lo hace, puede meter el 8 negro. Y si mete el 8 negro, antes de meter todas sus bolas, perdió el juego. Pero hay gente que le gusta forzar el mingo. Y le dan a la bola de él y meten el 8 y perdieron. Hermanos,
dentro del llamado de Dios, no force el bingo. Deje que sea Dios que le diga, no es esa la bola que tú vas a pegarle, pégale a aquella. Pero pastor, ¿cómo yo sé que Dios me está guiando? Eso es usted con Dios que tiene que hacerlo. Porque yo no soy Dios, yo soy un siervo más que está aquí como pastor. Y yo puedo usted guiarlo espiritualmente y puedo con la palabra de Dios decirle algo, pero a la larga el Espíritu Santo de Dios y el mismo Dios en la intimidad usted con Dios es que le va a ir aclarando por dónde usted va a ir caminando, donde quiera que usted vaya en su llamado, no importa la frontera que usted haya traspasado. Porque lo que importa aquí de este propósito es que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque si usted se pone a hacer por su cuenta lo que Dios a usted no le ha mandado a hacer, es posible que tenga problemas con Dios. O es posible que usted se esté adelantando a algo que Dios quiera hacerlo, pero no tan rápido. Entonces va a salir mal porque Dios no lo va a acompañar a usted. Y si usted está en el camino de Dios, tiene que asegurarse, no que el pastor lo acompañe. El pastor es otro hombre más peor que usted. Asegúrese que sea Dios que lo acompañe, porque esto es el reino de Dios, no es el reino del pastor, ni el reino de ningún encargado de ministerio. Asegúrese siempre, donde quiera que usted vaya a servir a Dios, que Dios vaya con usted. El rey David estaba claro con eso. David estaba siempre atendiendo a que realmente si yo voy a la guerra, tú tienes que acompañarme, Señor. Mire, hasta en el castigo apele a Dios. Decía el rey David, cuando David estuvo bajo pecado y estuvo bajo persecución, él decía, Señor, mejor castígame tú a mí y no mis enemigos, porque aún dentro de tu castigo yo voy a alcanzar misericordia. Hermano, hay que entender que si Dios no nos acompaña en esto, no arranque solo. No arranque solo, porque le va a ir mal. En el llamado de todo cristiano necesitamos entender que Dios estaba con nosotros. Dice Dios a Moisés, a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te desampares ni a diestra ni a siniestra de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, hasta que uno no entienda que el llamado de uno no es para uno caminarlo solo. Ustedes sabían que en las iglesias hay mucha gente que andan por ahí corriendo ministerios solos. Es más, hay gente que se han ido de iglesias y han levantado grandes ministerios y aún así Dios bendice sus ministerios, porque en el camino ellos entienden que tienen que hacerlo con Dios, pero se van solos, sin ayuda. Abraham no se fue solo. Abraham se fue con Dios. Y aparte de con Dios, él se fue con personas humanas que eran los que iban a acompañarlo a él en todo lo que él iba a hacer. Sin recursos. Pastor, es que si en la asamblea no aprueban $3,000 para yo correr este ministerio, yo no puedo hacerlo solo, sin dinero. Usted quiere que yo vaya para misiones, para allá, para Guatemala. Sí, pero ¿y quién va a comprar el ticket de avión? Pregúntele a Dios. Si Dios lo está usted mandando, Él le va a proveer para el ticket. Si Dios te lo está enviando a que usted predique en tal sitio, Él va a proveer. Si Dios está añadiendo en su llamado el usted irle a dar comida a las personas pobres en una comunidad que usted se dio cuenta que hay muchos homeless, pero el Señor lo está usted inquietando, yo a usted le aseguro que Dios le va a dar el recurso que usted necesita para que usted vaya a cumplir con el llamado de Él, porque Dios no quiere recursos suyos de su bolsillo. Y si usted no quiere dar, gloria a Dios, pero acuérdese de que Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios va a llamarlo a usted a que haga su voluntad con o sin recursos, porque Dios lo que quiere es que usted tenga un corazón dispuesto. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere, que uno esté dispuesto a servirle sin preparación, sin recursos, porque Dios no llama al preparado, aunque lo puede hacer. Él prepara al llamado. Si Él te llamó, te va a preparar. Si Él te llamó, te va a esforzar. Si Él te llamó con todo lo que tú tienes, así como tú tienes, como tú vengas, ven. Él lo que va a requerir de ti es que todos los días más santidad. Porque Dios no va a poner
a ningún soldado espiritualmente a luchar a favor de su reino sin santidad. Él sí va a exigirte a ti santidad. Y para eso ya hay otro protocolo que hay que hacer cristianamente hablando, para que no sea todos los días más santo. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la santidad es progresiva. Somos santos visto por Dios, que es la santidad posicional. Usted es santo porque ya Cristo murió por usted y lo recibió como Salvador. Ya usted está, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero ¿realmente somos santos? Ay, pastor, yo tengo tanto pecado encima. No es santo. Progresivamente tiene que ir poco a poco acercándose más a Dios. Pero delante de Dios ya usted está elegido por Dios, porque usted creyó en Cristo como Salvador. En el llamado es lo mismo. Nunca un llamado es perfecto 100% en su ejecución, porque quien lo está ejecutando es un ser humano imperfecto. Usted es imperfecto, el pastor es imperfecto, cometo muchos errores y todos vamos a cometer errores en el llamado, pero no se aflige del error. Fíjese de lo que Dios va a hacer cuando el error llegue. Cuando el error llegue, lo que hay que arreglarlo y continuar, porque Dios va a aquel que empezó en vosotros la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces todo llamado, por imperfecto que se vea, por arriesgado que se vea, por sin recurso que se vea, Dios va a estar ahí con usted al lado. Dios lo va a acompañar desde el principio hasta el final, porque es su promesa. Punto número 3. Es posible que el obedecer a Dios no signifique que vas a recibir y disfrutar del sacrificio que te está enviando a hacer para su obra. Génesis capítulo 12, una vez más 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Usted sabe lo que es uno a veces fajarse a sudar para otro. Es difícil esto. Uno fajarse a sudar y a levantar un ministerio y a levantar y hacer del llamado de Dios algo grande, y de eso que yo voy a hacer, yo mismo no voy a recibir nada. Prepárese, porque es posible que su llamado esté envuelto en este protocolo, porque a Abraham no le tocó nada de la herencia de la tierra. Pasaron más de 500 años, porque después de Abraham vino Isaac, y después vino Jacob, y después José, y después 400 años de esclavo en Egipto, cuando el pueblo fue pueblo, y después de ahí 40 años después en el desierto, y después fue que ellos vieron la tierra que Dios le prometió a Abraham. Es decir, Abraham se murió y 500, 600 años después fue que la descendencia del llamado de él se vio de verdad. Es posible que Dios a usted lo esté enviando a hacer algo que usted no tenga la posibilidad de ver con sus ojos los frutos. Pero si usted en su obediencia se va a unir a esta voluntad panorámica de Dios, donde usted está trabajando en esta voluntad panorámica. Es una voluntad panorámica de 20, 30 años, y usted está en el 2020, y es posible que usted va a hacer algo en su llamado hasta el 2022. Y en el 2022 Dios diga: encontré a otra persona, otro siervo que va a continuar ese llamado, porque en 40 años más van a pasar por aquí 30 personas. Y tú eres uno, tú fuiste que lo empezaste, o tú eres uno de este eslabón de una cadena de siervos y de soldados espirituales que Dios tiene preparado para todo lo que es una visión panorámica de New Jersey en 40 años. ¿O qué usted cree? ¿Que usted como hispano estaba en la mente de quienes hicieron este templo hace 300 años atrás? Los gringos que hicieron este templo y que pagaron con efectivo lo que costó este templo, y que amarraban sus caballos ahí afuera porque no había carro, y que no había lámparas así, sino que se alumbraban con humo, con lámparas de gas, quizás, no sé. Nunca se imaginaron que en esta iglesia el plan de Dios era que 300 años después íbamos a estar aquí los hispanos manillando esto acá, o medio manillando, no sé. Dios tiene planes que van a trascender fronteras, épocas y tiempos. Pablo pensaba que él iba a ver a Cristo volver otra vez. Los muertos en Cristo
resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado, el que pensaba que iba a estar vivo, que Cristo iba a volver en 10 o 15 años, después que ellos iban a plantar 2 o 3 iglesias en Damasco y entonces, no. Han pasado 2000 años y todos se murieron y no sabemos cuándo Cristo viene, pero sí está cerca. Tu llamado, ¿qué tan lejos va a llegar? Hay personas que van a empezar en un sitio y si están esperando ver los resultados, no se ancle a ese sentimiento, porque el resultado Dios se lo va a mostrar. El mismo Moisés, ¿cuántas cosas no hizo Moisés? Y por tal de soberbio y por pegarle a la roca, que dice la Biblia que esa roca era Cristo, le permitió ver la tierra de lejos al mismo Moisés. Y miren que Moisés se peló la espalda 40 años en ese desierto. Y eso que gracias al suegro de él, pero Moisés estaba que si seguía como iba, se iba a morir antes de tiempo. Y el suegro le dijo a Jetro: mira Moisés, tú no puedes seguir así. Agarra ahora mismo y búscate hombres valientes y hombres que tengan fe y divídete pueblo entre 10, 50, 100, 500 y 1000. Porque tú solo no vas a poder con 1 millón de gente. Hermano, qué grande es el llamado suyo. ¿Cuántas fronteras o cuántas épocas de años su llamado va a ser cambiado y va a ser transformado? Yo estoy aquí, hermanos, hoy como pastor. ¿Y si Dios me cambia el llamado y me manda para otro sitio? El pastor es un lunático. No, ¿cómo que le llaman en psicología? El pastor es un bipolar. Llámele bipolar a quien me llamó, porque él es el que me está cambiando. ¿Me entiende, hermano? Y Dios es santo y Él sabe lo que hace. Es posible que yo esté aquí y usted va a decir dentro de un año el Señor elija a otro pastor que va a estar aquí con ustedes, dándole lo mismo, porque Dios no va a agarrar un pastor y lo va a sacar para traer a otro, para ponerlo a comer hierba con lodo. Este es un rebaño de ovejas que están comiendo pasto fresco de parte de Dios en su palabra. Él no va a permitir sacar a alguien que está dándole pasto fresco por su palabra para traer a uno que le dé un pasto mezclado con lodo, porque entonces van a ustedes a crecer como ovejas débiles, inútiles. ¿Por qué? Porque no se están alimentando correctamente bien de la palabra de Dios. Pero yo sí sé que el Señor tiene la voluntad perfecta de hacer cambios como Él quiere hacerlo. Y yo no soy como quien, o el barro tiene autoridad sobre el alfarero. El barro solamente tiene que dejar que el alfarero destruya cuantas veces quiere esa masa y la moldee como él le dé la gana, porque él es el alfarero y sabe lo que me conviene y qué forma yo debo de tener como barro para que yo sea una herramienta, un utensilio útil para su gloria y para el llamado que Él tiene. Último punto, y con esto terminamos. No te olvides que la obra ni el llamado nunca podrán sustituir a Dios. Hay hijos de Dios que se envuelven tanto en la obra, se envuelven tanto en el servicio, que todo quede perfectamente, que se olvidan de continuar adorando y buscando el rostro de Dios, que es lo más importante en todo el proceso. Génesis, una vez más, 12, 7 y 8. Miren cuántas veces Abraham hizo esto en este pasaje. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y miren lo que hizo Abraham: y edificó allí un altar a Jehová. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda allá, su casa campaña, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar. Miren, hermano, uno de los grandes peligros que tenemos los que servimos a Dios es que nos envolvemos tanto en las alabanzas. Oh, yo soy parte del grupo de adoración y cantamos y esto tiene que quedar perfecto porque queremos lucir bien frente a la iglesia. Oh, yo soy el encargado del ministerio de evangelismo y misiones y tenemos que dar una imagen buena. Esos tratados tienen que estar bien parejitos, bien bonitos, de colores, para que la gente los vea. Sí, nos envolvemos tanto en que las cosas queden bien y nos estamos olvidando de adorar al Creador genuinamente. Entonces hay llamados que son unos llamados perfectamente bonitos, unos llamados que usted lo ve que son unos ministerios que están corriendo bien, pero el encargado del ministerio
o el que está adorando o sirviendo está lejos del Creador. Abraham nunca se olvidó de esto. Él estaba seguro que tenía que caminar en pos de ¿qué? En pos de servir a Dios a donde Él lo llevara dentro de su llamado. Pero donde quiera que Él iba, Él levantaba un altar y adoraba a su Dios. Lo más importante no es el reino. Lo más importante no es la obra. El que es importante es Dios. Si estamos seguros del llamado de Dios, nunca nos olvidemos del Creador, de quien lo llamó usted. Cuando yo estaba en el seminario en mi país, yo le comenté que yo tenía un compañero que a ese muchacho, la cocinera, las mejores carnes la daba. Si esa noche hicieron espagueti, ese plato de espagueti envidiable por todos los estudiantes. Si era, por ejemplo, pollo, las mejores piezas de pollo le daba a él. Pero descubrimos cuál era el plan. Era que él ni se bañaba en piscina. Había una piscina que era obligado a bañarse. Había que hacer deporte, voleibol obligado, porque aparte de estudiar había que ejercitarse. Había 2 horas obligado a hacer deporte. Basquetbol o béisbol jugábamos o voleibol. Y había que ir a la piscina todos los días a bañarse, porque ellos decían que los pastores no pueden ser pastores sin saber nadar. Yo no sé dónde dice la Biblia, pero ellos decían, había que aprender a nadar. Sí, había que estar metido en la piscina todo el tiempo. Pero este muchacho se zafaba de que con una gripe, yo no sé qué inventaba. Pero Andrés Silverio nunca iba a la piscina. Y él se iba para la cocina a pelar los plátanos a la cocinera. Y se iba a ayudarle a fregar los calderos. Entonces, él estaba ¿qué? Honrándola a ella indirectamente en cuanto a lo que era un trabajo que hacía. ¿Y qué hacía ella? Que entonces lo bendecía a él con los mejores platos de comida. Miren, ¿qué estamos haciendo con Dios? Con nuestro Dios. ¿Hacia dónde estamos llevando nuestro nivel de adoración a Dios? Real, genuino. ¿Cuántos minutos, cuántas horas pasamos orando a Dios todos los días? ¿Qué tiempo duramos leyendo su palabra? Porque la obra está ahí. El evangelismo está ahí. Los eventos especiales está ahí. El tener aquí esto preparado, el PowerPoint, las luces, la iglesia limpia, eso está ahí. Sí, pero esto es un conjunto de activos que se unen a la vida de la iglesia, pero la vida real de la iglesia es Cristo. La vida real de la iglesia es Dios. Y a veces queremos que queden perfectamente bien los servicios, que todo el mundo se siente bien y cómodo, que esté la temperatura bien bonita y correcta. Sí, pero Dios no está habitando en esto. Dios no habita en eso. Dios no es un Dios que habita en templos bonitos. Dios habita en nuestros corazones. Sí, tenemos que hacer para honrarlo a Él las cosas bien hechas. Claro que sí. Dios es un Dios de orden. Pero que nuestro ministerio y nuestro llamado nunca se convierta en prioridad frente a Dios y su persona. Ni el complacer tampoco al pastor. No venga aquí a complacerme a mí. Si usted está viniendo aquí para que el pastor no diga que yo no fui, está equivocado. Porque yo no mando en la iglesia, manda Dios. El único que merece toda adoración, el único que merece toda honra, el único que merece la mejor atención y el primer lugar es el Cristo de gloria, que murió por usted y por mí. Después todo lo otro y todo este pantallón que hacemos acá es parte de la vida de la iglesia, para que juntos unánimes sirvamos a Dios, claro que sí. Y para que juntos unánimes, con un presupuesto de la iglesia, podamos ir y alcanzar a otros allá afuera. Sí, eso es la iglesia. Y para que nos sintamos bien, hermanos, unos con otros. Y para que dentro de la adoración sintamos el mover de ¿quién? Del Espíritu Santo en medio nuestro. Sí, esa es la iglesia. Pero si no estamos conscientes de que el primer lugar y el número 1 y todo lo que hacemos, lo hacemos por Cristo, entonces el llamado de nosotros se va a caer. Tenemos que hacer como hizo Abraham. Abraham, sí Señor, yo te estoy obedeciendo. Aquí andamos con el burro y Sara jalando la carreta y mi sobrino también. Y mira, aquí, pero yo voy a hacer un altar
a donde quiera que yo llegue, y yo voy a adorar a mi Dios. A donde quiera que lleguemos, adore a su Dios, dele gracias a Dios por su llamado, y yo le aseguro que usted tendrá un llamado que va a traspasar fronteras donde quiera que llegue. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias. Bendecimos, mi Señor, tu nombre, y entendemos que nuestro llamado, mi Dios, que en algún momento tú nos los diste y quizás lo hemos desenfocado, mi Señor, en nuestras vidas, es un llamado perpetuo, porque viene de parte de un Dios que es perpetuo. Gracias por darnos la oportunidad de entender a través de Abraham que nuestro llamado, mi Señor, no necesita recurso humano para poderse dar, porque tú eres el proveedor del recurso. Que es posible, mi Señor, que también sea un llamado invisible, porque nosotros no queremos la gloria para nosotros, sino que toda la gloria, mi Dios, sea para ti, que eres el único que lo mereces. Y gracias, mi Señor, porque a través de un llamado como este podemos acercarnos más a ti, mi Dios, para adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo mereces, nuestro Dios creador, salvador de nuestras vidas y esperanzador de una vida eterna, de estar contigo para siempre en el cielo. Bendice la iglesia, mi Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y visitas que están aquí entre nosotros en el día de hoy. Que aprendamos, mi Dios, a entender que el llamado que tenemos es serio, porque viene de un Dios que es serio, respetuoso y santo. Gracias por todo, mi Señor. Que esta nueva semana que empieza ya hoy y laboralmente mañana, nuestra prioridad, mi Señor, seas tú a donde quiera que estemos. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.